TV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. Parecido. ¿Cómo les va? Muy buenos días, 10 en punto de la mañana, estamos comenzando la primera mañana, estoy con Verónica Benaim, estoy con Caro Ramos, en una jornada que es bastante particular, porque hay dos reuniones de comisión para la jornada de hoy, a las 11 de la mañana y a las 14 estamos con el detalle, y también por todo lo que pasó ayer con la muy prolongada sesión de la Comisión de Juicio Político con la exposición muy acotada en materia de definiciones de Silvio Robles, que es el principalísimo asesor de Horacio Rosati, que es el presidente de la Corte Suprema. Comienzo con Verónica Benaim. ¿Cómo le va, Benaim? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Sí, bueno, obviamente en DTV Noticias ya estuvimos abordando lo que sucedió ayer en la Comisión de Juicio Político. Sin dudas, las no respuestas de Silvio Robles calentaron las largas horas que estuvieron reunidos allí los diputados en la Sala 1 del anexo a la Cámara de Diputados y que motivaron también a votar un careo que habrá que ver qué día se va a definir esa convocatoria entre Marchi, que ha estado ya el administrador presente, de la Corte. Exactamente, y Silvio Robles, que ambos paradójicamente se ampararon en sus respuestas en el artículo 18 de la Constitución Nacional, ¿no? Porque Marchi había sido uno de los primeros que a cada respuesta también... Lo que pasa que la gran diferencia es que él estaba transitando una causa. Estaba en una causa además, en curso. lo que pasa que Marchi es un hombre muy cercano en su momento a Lorenzetti. Hoy no tienen un cargo relevante, el presidente es Rosati. Y además me parece que el problema principal de Robles es el lago escondido y los chats, me parece. Pero bueno, opinión personal, digo, me parece que lo de Robles fue funcional a él, se cuidó mucho en términos legales. Me parece que en términos políticos no sé si es tan bueno para Rosati y para la Corte esto de negarte a responder todo. Pero bueno, nada. Yo creo, Pato, y buen día, saludo también, es que estas no respuestas por parte de Robles alimentan de algún modo la hipótesis del frente de todos, ¿no? Me parece que el silencio habla por sí solo. Coincido. Dejó las principales preguntas sin responder. Sí dejó una definición importante, Pato, y es que él participó de una de las audiencias de conciliación entre Nación y Gobierno de la Ciudad por el tema coparticipación, muy cerca de funcionarios porteños. Esto es algo que había dicho Silvina Batakis en la última reunión y ayer lo ratificó que estuvo presente en esa reunión, pero dejó todo el resto de las preguntas sin responder y además del careo que mencionaba Vero, también se votó pedirle a la Corte Suprema de Justicia que lo releve de algún modo de este supuesto secreto. Digo supuesto porque los otros funcionarios no se ampararon en ese mismo reglamento, para que pueda volver a ser citado y responder esas preguntas. Y con respecto a esa audiencia, que me parece que fue el dato, creo que el único que él termina confirmando en el día de ayer, no terminó tampoco de argumentar en carácter de qué estaba, y él básicamente decía, bueno, porque si yo soy el asesor, si Rosati me llama para alcanzarle un vaso de agua, yo tengo que entrar y estar en ese lugar. Pero no quedaba muy definido cuál es el rol tampoco hoy de él en el Poder Judicial, y bueno... Y yo coincido con vos, yo creo que ese es un punto que a lo mejor lo termina complicando a Rosati, porque nosotros todos conocemos a gente actuando en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, y muchos dirigentes y dirigentas tienen alguna mano derecha, muchos tienen, pero no tantos tampoco, y ninguno con la relevancia, y mucho menos en la justicia. La verdad, uno los ha visto actuar políticamente a los integrantes de la Corte, desde la Corte de Alfonsín, donde había Petracci y otros hasta acá, y la verdad que lo que vos decís es cierto.
no hay nadie que haya cumplido ese rol de mano derecha de un integrante de la justicia interviniendo en todo o en casi todo. Y eso es un problema para Rosati y para la Corte, no tanto para Silvio Robles. Más en su condición de no abogado, que lo tuvo que explicitar 40 veces, que no es un tema menor. Pero eso de estar operando y trabajando y hablando, la verdad que es un problema, creo, para Rosati. Más que para Silvio Robles. Fue muy curioso al punto tal de que cuando le preguntan qué funciones cumple, ¿no? Como él se definió como director general de la vocalía Rosati, tampoco termina de decir bien qué tareas cumple. Dice, bueno, yo hago lo que me dice Rosati, ¿no? Sigo las instrucciones de Rosati, pero cuando le preguntan, ¿usted transmite instrucciones de parte de Rosati al resto de las vocalías? Claro. No lo contesta. Cuando le preguntan si eliminó la casilla de Cordero de Rosati, tampoco contesta. Cuestiones muy básicas, y por eso en un momento la diputada Brauer del Frente de Todos pide que se pida el acta de nombramiento de Robles para ver en carácter de qué fue nombrado, ¿no? Y me parece que tampoco estaba muy cómoda la oposición defendiéndolo, me parece, ¿eh? Alguna vez vi alguna intervención de Finocchiaro, algo de López, pero me parece que tampoco creo que era el rol que estaban esperando, ¿no? Porque digo, las no respuestas es convalidar todo lo que se señala, como decías vos. Y tampoco respondió si conocía o tenía algún vínculo con el exministro de Seguridad, Marcelo Alessandro. Tampoco, exactamente. Fue una de las respuestas que la evadió, salió por la tangente. Obviamente se amparó en la normativa. Se cuidaba el pellejo y es entendible. Pero digo, si tenés chats y tenés fotos, digo, bueno, ya está. El problema de los chats es que tampoco el oficialismo pudo decir bien cuando se le consultó, bueno, ¿y de dónde salieron esos chats? ¿Y de dónde estaban publicados? Recordemos que es una página un poco rara la que los pone y los medios lo toman de esas páginas, ¿no? Sí. Es un tema también ahí complejo. Repito, me parece que él se cuidó mucho y me parece que había parte de la estrategia y parte es el desconocimiento de la terminología legal, porque como él dijo, estudió para periodista y no para abogado. Pero bueno, hace mucho no tiene nada que ver eso. No, pero hace mucho que está dentro del Poder Judicial y está coachado por los mejores en todo caso. Dijo, ojo, pero dijo, me parece, repito, que él se cuidó tanto que me parece que lo dejó como muy expuesto a su jefe. Y la otra cuestión, él reconoció que su abogado es el doctor Ledesma. ¿Saben quién es Ledesma? No. Ledesma es el integrante de la Cámara Federal que juzgó a los comandantes con Gil Lavedra. Mira. Claro, y Arlanián. Y fue abogado, habría que chequearlo un poquito, en su momento de Alfredo Chabrán. Mira. Ese es el doctor Ledesma. Mira vos. Puede haber otro, pero ese es el Ledesma. Él mencionó... Hubo que repetírselo mucho al tema, ¿no? De quién era su abogado, que no quería, pero finalmente lo dijo. Bueno, el recorrido de Robles también ha transitado gestiones donde que el oficialismo mismo... Sí. Bueno, digamos, yo creo que él lo dice explícitamente, que trabajó con Jaime. Y que trabajó con Felisa Micheli. Efectivamente. Sí, él fue claramente coachado, yo coincido con Mero, porque arrancó ya de movida leyendo un escrito. Sí. Pidió leer un escrito donde ahí fueron las definiciones más fuertes de algún modo, ¿no? Dijo que el juicio político está armado a base de fantasías y calumnias. Habló de ataques a sus hijos. Dijo que se dijeron mentiras de él, cito textuales, ¿no? Sí. Por ejemplo, que tiene propiedades en Miami, que está que viajó a Miami. Justicia. Una sola cosa me parece que era cierta. Está muy bien armado ese discurso. Porque lo único cierto de todo lo que dice es el tema de que se publicaron chats. Lo otro, claro. ¿Me entendés? Digo, ¿fuiste o no fuiste a Miami? Sí, pero lo de las propiedades, claro. También está. Sí, pero tiene que ver con lo que vos decís. En ese escrito, y además él arranca, antes de leer ese escrito, arranca hablando directamente de Rosati. O sea, muy preparada la situación, ¿no? Y bueno, acá lo que me vincula con Rosati lo deja... Y tratando todo el tiempo de empoderar a Rosati y victimizarse. Totalmente. ¿No? Él, tanto él perseguido, exactamente. Claro, y a Rosati, porque en un momento en el escrito él dice todas estas todas estas cuestiones que yo vivo en función de presionar a un ministro de la Corte Suprema de la Nación, ¿no? Yo digo, y la verdad, yo no termino de entender lo de Rosati, ¿por qué? Porque esto le pega al presidente de la Corte. ¿Por qué tanta preponderancia de un asesor al lado de él? No le suma nada. Es más, hoy contaba una colega que cubre información judicial que en algún momento estaba Rosati recolectando
votos para ser presidente, y habló con un intendente de la Corte, y el intendente de la Corte le dijo, que yo te apoyo, pero que se corra Robles. Wow. Y no pasó eso. No, el rol de Robles es un rol demasiado observado, que repito, él Y va a demasiado pasar. bien Nada. remunerado también. Pero por porque supuesto, ayer sí. se filtraron los montos, que era una persona muy importante, con mucho poder en el Poder Judicial, que no daba ningún tipo de respuestas, y algunos filtraron cuánto es que gana un funcionario de ese estilo. Medular y aparece la plata. ¿Viste? Y la plata mueve el mundo, Pato. El dinero no es todo, pero como ayuda, ¿no? Sí, y Dale. para terminar el tema, recordemos también, igual tenemos placas sobre juicio político. Marcelo Alessandro va a volver a ser citado porque, bueno, había sido convocado para el día de ayer por cuestiones personales que no detalló, dijo que no podía asistir, así que se lo va a volver a convocar también. Bueno, estamos a las 10 de la mañana con 12 minutos, hay 2 reuniones de comisión y estamos con Gonzalo, por favor. Gonzalo, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Pato, para vos, para Caro, y también renovamos el saludo para Convero. Nos ubicamos en la cercanía de la sala número 2 del anexo A. Hubo un cambio de sala, esto en principio es la novedad. Recordemos que habíamos anunciado durante esta semana que iba a ser en la sala C, en la sala 2 del anexo C. Pero bueno, hubo una modificación ayer y hoy se va a realizar finalmente esta reunión plenaria entre las comisiones que presiden Lucas Godoy, de Legislación General, y Hernán Pérez Araujo, ambos del Frente de Todos, y que preside justamente de Asuntos Constitucionales, para lo que será la presentación del proyecto de ley que modificará la ley 25.326 sobre datos personales. Habrá personas invitadas de la agencia justamente de acceso a la información pública, la cual tiene como directora a Beatriz Anchorena. Recordemos que ella es la principal invitada, pero estará acompañada, al menos en la convocatoria podemos ver, de 7 personas dentro de esta agencia. Entre ellas, por ejemplo, una de ellas, por ejemplo, es Violeta Paulero, que ella es la directora nacional de protección de datos personales. También estará, por ejemplo, invitada Anastasia Dosso, directora de promoción justamente a los derechos, al derecho justamente a la privacidad, entre otras personalidades. Ambas estarán invitadas de la propia agencia de acceso a la información personal, de los datos personales, que se hará una modificación, una actualización también en base al convenio 108, al cual la Argentina a fines del año pasado aprobó un proyecto para seguir modificando, para sumarle algunas herramientas, y se involucró también la Argentina dentro de este convenio, que ya tiene dentro del mismo 55 países. Esto será a partir de las 11 de la mañana, Pato, así que estaremos atentos ante cualquier novedad para ver si tenemos la posibilidad en la previa de hablar con alguno de los diputados o diputadas. Bueno, perfecto, caballero, muchas gracias. La hora 10 de la mañana con 15 minutos. Estamos en la primera mañana, estamos con Verónica Benaim, estamos con Caro Ramos. Estábamos hablando de lo que pasó ayer con la presentación de Silvio Robles, el muy estrecho allegado colaborador del presidente de la Corte, de Horacio Rosati, y está llegando la diputada nacional Graciela Camaño. Vamos a esperar que se siente. Diputada, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Buen chicas? día, ¿Cómo les Graciela, va? ¿qué tal? ¿Cómo le va? Graciela, mire, hay un montón de cuestiones. Le quiero preguntar que me diga quién gana las internas del 14 de agosto, quién va a ganar el 23 de octubre. No, pero ¿qué pasa con juicio político? No. Pero recién estaba escuchando un informe sobre el tema medio ambiente, donde lo que está pasando en Europa, el calor, acá. Y la verdad que los datos son cada vez más graves, pero no le dan pelota. En el mundo no le dan pelota, no frenan. Parecería que vamos en la vía de un tren muy rápido a chocar. Sí. ¿Qué Bueno, dice Camaño? en realidad tenemos una buena noticia dentro del mare magnum de malas noticias. Estaba en pleno funcionamiento la reunión de las partes
para habilitar la posibilidad de hacer exploración marina en los fondos marinos. Eso está a cargo de un organismo que... ¿Estamos hablando del argentino o del mundo? Del mundo. Ah. Y bueno, hubo una gran presión. Nosotros actuamos ahí desde Parlamentarios por la Acción Global, sí, que es un grupo del que participamos muchos diputados de Argentina y participan diputados de todo el mundo, legisladores de todo el mundo. Y hace 2 años venimos llevando adelante una acción para solicitarle a los gobernantes una moratoria en la decisión de empezar a explotar los recursos marinos en los océanos. ¿Explotar los recursos marinos, perdóname, es buscar petróleo o más otras cosas? No, minería. Ah, minería. Sí. ¿Y qué hay en el fondo? El mar tiene más o menos unas 19.000 especies, se calcula que no sabemos qué son. O sea que nosotros tenemos muy poco conocimiento de los océanos. Empezamos a tener más conocimiento a partir del desarrollo tecnológico. Hay una zona de los océanos, que es la zona, así se llama, en la Convención del Mar, que es la convención que rige toda la legislación atinente a los océanos, que es una zona que pertenece a la humanidad, pero que está administrada por una autoridad. Hay una empresa, que es la empresa de la Convemar, que tiene bajo su responsabilidad arbitrar las relaciones entre las naciones a la hora de decidir algún tipo de explotación. ¿Qué se puede sacar de ahí? Y los minerales, digamos, de nueva generación. Mira vos, no sabía. Sí. Pero eso se frenó. Es que tenés que pensar que el mar es una continuidad. Todo lo que tenemos en la tierra tenemos en los océanos. Buena digamos, gente. No hay gente. Sí, lo que falta ahí es la especie humana. Sí. Y entonces, en lo que hace a recursos, todos los recursos que vos tenés en la tierra también los tenés. Si hay petróleo y litio, presuntamente debería haber tal vez litio. Hay todo. Y hay algún tipo de rocas que son distintivas de las zonas de grandes profundidades. Estas son emprendimientos muy caros. En realidad ya el mundo decidió explorar y hay empresas que están explorando para hacer la explotación. A lo que iba el mundo es al paso siguiente, que es el de la explotación. Claro. Otorgarle a esas empresas las licencias para que exploten. En eso estábamos nosotros tratando de intentar de que no se explote. Bueno, no se pusieron de acuerdo y entonces veremos qué pasa el año que viene. Pero creo que con la reacción que está teniendo la naturaleza respecto a todos los arbitrios que la especie humana ha hecho sobre ella, ya es la naturaleza la que está hablando. No somos ni los dirigentes políticos ni las ONGs que agotamos nuestros esfuerzos para que la gente entienda de que la metodología de producción desde la era de la industrialización trajo problemas terribles. ¿Cómo se entiende este tema? Nosotros vivimos en un planeta, nosotros vivimos en la superficie, pero ese planeta está cubierto. Si no estuviera cubierto, nos entraría cualquier porquería. Entonces, hay una capa que cubre. Esa capa que cubre es lo que hace que todos los gases que vos emitas en la superficie vayan arriba y vuelvan. Claro. O sea, no salen, quedan. Entonces, estamos viviendo en un planeta que tiene una burbuja que cada vez está más caliente a raíz de los gases que producen el efecto invernadero. No podemos dejar de emitir gases. No. Porque la propia vida humana emite gases. Pero sí podemos empezar a dejar de emitir aquellos que son los que más vulneran la Tierra, lo que habitamos. Entonces, lo que se propone en París, cuando se hace la cumbre de París, es comprometámonos a no emitir más de una cantidad determinada. Entonces, para vivir podemos emitir un tanto por ciento, que es un 1,5% la meta
2 a 2030. Bueno, esto no ocurrió, nosotros seguimos emitiendo y Sí. como un globo cuando lo inflas, En un momento estalla. sigue, bueno, no va a estallar, y esa es la buena noticia, pero sí va a generar condiciones ambientales diferentes a las que nosotros vivimos cuando Sí, vos sí. y yo éramos jóvenes. Sí, hace 20 años. Entonces, ¿qué tiene que hacer eso? ¿Cuál es la consecuencia? La especie humana va a tener que adaptar, Sí. todas las especies, pero la especie humana fundamentalmente, va a tener que adaptarse a ese planeta distinto. Sí, claro. Ahora, ¿estamos en condiciones de hacerlo? Está a la vista que no. ¿Por qué? Porque hay diferentes vulnerabilidades, productos de las enfermedades zoonóticas que están a la vista. ¿Qué son las O sea, zoonóticas? Vinculadas a los animales, ¿no? Ah. Exactamente, las infecciones que Gracias, antes Caro. cada especie tenía su enfermedad, ahora claro. es como que Multiespecie, sí. los virus pasan a la raza humana. Nosotros nos dimos cuenta de esto con la pandemia. Claro. Nosotros no, digo la Sí. sociedad. Pero en realidad, si vos te pones a analizar, una primera señal universal fue el SIDA. Y el SIDA se llevó al 80% de los Sí. afectados. Esa fue la pandemia más Claro. terrible que vivió la humanidad. Porque de la cantidad de afectados, el 80% murió. Claro. Nosotros somos una especie, somos Sí. mucho menos de los que nos creemos. Y tenemos que pensarnos como eso. Tenemos que pensarnos como una especie que convive en un planeta que tiene condicionalidades y que también en el que conviven otros cientos de miles de especies. Claro. Súper interesante, la verdad Sí. que daría para un programa entero. Sí. Diputada, yo le quería preguntar por el plenario que estamos a punto de Esperando. empezar, el plenario de comisiones, cambiamos de tema. Recordemos, comisiones de asuntos constitucionales y de legislación general, donde se va a tratar este proyecto del Poder Ejecutivo para actualizar la ley de datos personales. ¿Qué nos puede decir sobre ese tema? Volvemos a la Tierra. Volvemos al planeta Tierra, exactamente. Bueno, lo primero es que menos mal que se pone en marcha alguna comisión. La verdad Sí. es que es una vergüenza de la manera en que hemos actuado este año y el año anterior. A tal punto es una vergüenza que nosotros hoy no tenemos nuestras autoridades del Congreso elegidas como corresponde Es cierto. por primera vez en la historia del Congreso. Chan. Dicho esto, digo, es importante que nosotros nos ayornemos en materia legislativa con el tema de datos, Ujú, porque nos está llevando por delante la tecnología. claro. O sea, hoy toda la información tiene un nivel de vulnerabilidad que antes no la tenía. Entonces es importante que nos ayornemos. Hay algunas cuestiones de este proyecto que hay que mirarlas y hay una cuestión que es mucho más importante. Este es un tema muy complejo, que quizás muy pocos diputados podamos llegar a comprenderlo Sí. acabadamente. Ujú. Y entonces creo que es importante abrir el debate, hacer las consultas, o sea, traer las personas especializadas. Yo en esto tengo claro algo, en materia de todo lo que es información y todo lo que es, bueno, inteligencia artificial, datos, etcétera. A mí me gusta mirar lo que está haciendo Europa, porque vos de alguna manera lo que estás mirando en el mundo en materia de tecnología es que es como que hay dos grandes, digamos, hay una división en el mundo, otra ver. vez y distinta, que está vinculada al tema de la informática, de la tecnología, de la inteligencia artificial, y esto es Estados Unidos y Y China, claro. Ujú. Entonces, nosotros somos solo consumidores, cuando podríamos ser productores. ¿Me entendés? Pero ¿cómo haces para competir frente a en estas dos potencias en las que se dividió el mundo? A mí me parece que pasa por asociarnos a lo que es más cercano, digamos, a nuestra manera de mirar, ¿no? Que es Occidente, decís. Y Europa. Claro, Europa.
¿me entendés? No quedarnos... Pero perdóname, vos decís, Y en ¿es esto- Estados y esto Unidos o también- China? ¿Europa está dentro de la órbita americana o no? ¿O tiene un perfil No, Europa propio? está pensando de manera perfil propio. diferente Mirá en vos. materia de tecnología. La tercera posición, Graciela. Está en la tercera posición. Pues es que nosotros tuvimos una reunión muy interesante con un experto italiano de nacionalidad, pero un experto europeo, unos días antes de que el Parlamento Europeo promoviera la primera normativa que ellos hicieron en esta materia, que es muy interesante. Y esta fue la gran, digamos, la gran conversación, ¿no? ¿Dónde nos parábamos? ¿Dónde deberíamos pararnos? Y este mismo debate nosotros lo tuvimos en el seno del Parlasur, donde también hicimos reuniones referidas a todo lo vinculante a la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera. Porque hay cuestiones en el tema que son alarmantes. Ahora, perdón, cuando hablamos de datos personales, ¿de qué hablamos? ¿De mi nombre y apellido, si soy casado No separado, de mi hablamos- plata? ¿De qué hablamos? No hablamos de algo tan chiquitito como cuando cuando hicimos la ley. Cuando nosotros hicimos la ley, que fue una ley de un largo trámite, nosotros estuvimos, ayer lo hablábamos con Banfi, con Karina Banfi, y recordábamos que en esa ley nosotros estuvimos en un debate informativo de más de 4 meses. Porque considerábamos que los diputados no teníamos el conocimiento como para abordar la temática. Y esto pasó hace muy poco tiempo. Esa ley tiene, creo que el número 27 o 26. En el año 2000 fue, ¿no? Que se Exacto, sancionó. no hace mucho tiempo. Ahora, vos imaginate todo el proceso que tienen tus datos personales, como vos lo llamaste. Todo el proceso que tienen los datos hoy. Vos hoy estás mirando... pago con tarjeta y le dejo mi DNI, por ejemplo. No, es peor que eso. Sí. Mis nietos tienen los programitas con los que juegan al fútbol. Sí. Entonces, mis nietos están ahí jugando al fútbol con sus programitas y están expresando sentimientos. O sea, están expresando en la búsqueda de las jugadas, en cómo arman ellos los equipos, porque le dan las alternativas, quién juega contra quién, bla, bla. Entonces, todo eso lo absorbe la inteligencia cuando artificial. yo pongo en una aplicación que me gustan, o miro 3 películas de amor, me recomiendan películas de amor. Claro, el algoritmo, ¿no? El sesgo, famoso algoritmo. exactamente. Te subís a tu auto. Claro, sí, me vuelvo y loco. todos los días me levanto el los teléfono... ojos y tenés que ir a trabajar. Te juro, me dijo un día. Pero además... A las 7 de la mañana, Además, te subís a tu auto y tu teléfono te dice que vas a ir al Congreso. Sí, claro. ¿Entendés? Eso, o sea, tus datos ya no son solo el nombre, el apellido, el documento y la fecha de tu nacimiento. No, claro. La tecnología avanzó tanto que tus datos para el sistema tecnológico universal es tu sentir. En la aplicación de música te arman, de acuerdo a lo que te vieron a escuchar, te arman tu playlist. Es que el tema parece inabarcable. ¿Cómo regular eso? ¿No? Bueno, ese es el gran debate. ¿Cómo regulás eso? Porque mientras nosotros debatimos esto, sigamos siempre tarde. Sí. Hay 2 potencias que son las proveedoras del servicio. Claro. Nosotros somos los clientes de ellos. Como TikTok es China, creo, ¿no? Por ejemplo. Todo es de uno o de otro. Claro. ¿Me entendés? Entonces me parece que es un tema muy delicado, que los diputados no tenemos la preparación y necesitamos consultar. ¿De qué manera va a afectar a las empresas esto? Porque nosotros vamos a decir, pensando que estamos hablando solo de documentos, fecha de nacimiento. No, estamos hablando de... Graciela, vos que sos una conocida, vieja, veterana laboralista, que fue ministra de Trabajo, hay una cosa que hace 20 años era inadmisible. Ahora, en casi todos los ámbitos de trabajo, hay una cámara de televisión que te va... Que te filma permanentemente, estás en Gran Hermano. Era una cosa antes inaudita, cómo te iban a estar mirando. Y ahora la parte patronal o quien sea mira tu trabajo permanentemente y está absolutamente instalado y nadie se queja de eso. Hace años hubiese sido imposible un sistema así, ¿no? Yo me acuerdo que yo hace 30 años fui a Londres
Y a mí me sorprendía las cámaras en las calles. Claro. O sea, más de 30 años, creo, 35. O sea, yo venía con mi concepto de la libertad de una América Latina, en donde todavía la gente no andaba con un changuito robado en un supermercado viviendo. No había convertido al changuito en su casa. O sea, no teníamos homeless, teníamos gente en la calle, teníamos un estándar de vida totalmente distinto y teníamos niveles de libertad totalmente distintos. Y yo me encontré con que una cámara me estaba mirando caminar y entonces hice así, seguí caminando. Y al otros metros, otra más. Y no puede ser, qué invasión. Exacto, bueno, ahora permanentemente, pero en tu lugar de trabajo, es tu privacidad tu lugar de trabajo, no para que te estén filmando, pero bueno... Y no ha habido ningún tipo de respuesta, nada, está como instalado, efectivamente. Sí. La tecnología nos ha avanzado en la vida mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Bueno, esto es lo que estamos pretendiendo legislar. Es lógico que vayamos a una reforma de la norma quedó absolutamente anticuada. Hay parámetros internacionales. De hecho, creo que esta legislación que traen, por lo menos en los fundamentos, veo que se habla de algunos débitos que tiene la Argentina respecto a algunas normas europeas. Así que bueno, veremos. Graciela, te vas en diciembre, ¿no? Sí, me voy en diciembre. Y decime una cosa, si te llaman, y quien sea, los que están, los que se van, y te dicen, Graciela, a ver, un decálogo de 3 cosas que hay que hacer mejor y 3 cosas que no hay que hacer. Pueden ser 300, pero digo... ¿En el Congreso? Sí. Yo creo que el Congreso tiene que independizarse del Poder Ejecutivo empezamos y de las jefaturas políticas. Y lo otro es que yo cuando entré acá, Pato, que vos y yo éramos 2 pibes, a todos los diputados nos invitaban a hacer un curso que lo llevaba adelante Marta Lucheta, no sé si te acordás. Por supuesto, sí, te la despediste vos, la conozco. Y nos enseñó. Sí, claro. ¿Cómo no la voy a despedir? Ella me enseñó. Entonces íbamos los diputados a aprender. Y vos veías ahí gente con profesión, porque los diputados en esa época todos tenían una profesión. Entonces veías médicos, abogados, ingenieros, sentados aprendiendo cómo se redactaba una ley. Porque la ley no tiene una redacción cualquiera, no es lo que yo quiero poner. La ley después la tienen que interpretar los jueces, la tienen que enseñar los profesores y se tiene que aplicar en la vida de todos los ciudadanos. Entonces tiene un molde de aplicación. Bueno, nosotros fuimos a aprender cómo se hacía una norma, qué iba primero, qué palabras podían ponerse y cuáles no, con qué verbos utilizábamos las leyes. No podíamos hacerlo en cualquier tiempo. Una ley no puede tener un tiempo potencial. Teníamos que verificar muchísimo que no tuviéramos posibilidades de dejar el agujero legislativo para que después lo llene cualquiera. Todo eso se perdió. ¿No se hacen más esos cursos de los que Yo creo que sí, porque yo debo decir acá, antes de irme, que en este Congreso el personal del Congreso trabaja muy bien. El viejo personal del Congreso tiene mucha actividad, mucha más de las que nos imaginamos, y además tiene un soporte para el legislador muy importante. Todos los secretarios de comisiones, por ejemplo, ¿no? No solo los secretarios de comisiones. Personal de carrera. Claro, muchos. Las diferentes áreas que acompañan la labor legislativa. Nosotros tenemos un dossier legislativo que se hizo acá hace algunos años, que es maravilloso. Encontramos ahí todos los antecedentes jurídicos locales e internacionales. Entonces, cuando vos vas a redactar una norma, por lo menos yo siempre estilo hacer una comparación legislativa, buscar los fallos judiciales, o sea, vos tenés que pararte en que lo que estás haciendo y ver si ya no está hecho, si hay algo que está hecho y que vos estás de alguna manera o solapando. Entonces, vos buscás todo lo que es legislación comparada. Bueno, todo ese material te lo da la casa, ¿me entendés? Sí. Amén de darte todos los servicios. O sea,
todos los servicios. Y sin distinción de diputado, de partido, etcétera. Lo importante es que el diputado sepa preguntar lo que quiere. O sea, lo importante es que el diputado sepa a quién y qué preguntarle. Y por eso es tan importante ese curso que se hacía. Yo tengo una consulta muy chiquita. Sí, dale. En términos de lo que sucede con el malón de la paz que vino de Jujuy, en términos de la defensa de lo ecológico, de la tierra, ¿cómo ves ese debate que se da frente a lo que están reclamando los pueblos originarios y lo que se quiere avanzar en el tema de explotación de producción, en este caso en Jujuy, de litio? Mira, la Constitución argentina es la que le otorga a los pueblos originarios el derecho a ser consultados. No les otorga el derecho a gestionar el bien natural, pero sí tienen que ser consultados. Y si los pueblos originarios dicen que no, es no. Esto no lo dice la diputada Camaño, lo dice la Constitución. Lo dicen los tratados internacionales, porque en el mundo se fueron generando los derechos, digamos, por oleadas. Primer derecho que logramos en el sistema democrático es ser libres. El segundo derecho que logramos es que se nos perciba en lo que hacemos. Esto fue allá por mediados del siglo XIX. Y el derecho de las mujeres, el derecho del ambiente, el derecho de los consumidores y el derecho de los pueblos originarios es el oleaje en el mundo que viene allá por fines del siglo XX, principios del siglo XXI, y que nuestra Constitución lo recepta en 1994. Estos son derechos de tercera generación que exigen no solamente el cambio de las normas, sino que también exigen el cambio de los jueces. Los jueces, a la hora de juzgar este tipo de derechos, que son los denominados de tercera generación, tienen que tener un accionar activo. No es el juez de la boca abierta de Montesquieu, es el juez del siglo XXI. Es interesante lo que pasa con el tema del litio porque ahí hay una judicialización que está realizada por un pueblo originario sobre una cuenca de un salar de las provincias de Salta y de Jujuy. Claro. Y la Corte Suprema de Justicia en este momento está examinando las evaluaciones de impacto ambiental porque se hicieron sobre los emprendimientos mineros y no sobre la totalidad de la cuenca. Y la Corte Suprema de Justicia tiene dicho ya por tercera vez que hay un derecho que se llama ProAqua, que hace que todo lo que es agua en la República Argentina tenga una observación distinta en su preservación y que no es el pedacito del agua que vos afectás, sino un examen que está vinculado con toda la cuenca. Esto está ahora en la Corte Suprema de Justicia y hay un pedido que se le hizo con un plazo temporal estricto a las provincias para que respondan respecto a las evaluaciones de impacto ambiental que se hicieron sobre estas explotaciones. Nosotros, me dijiste 3. No, está. No. Te dije una. Sí. Te digo la segunda. Dale. Y le agradezco que me lo haya... Está. Nosotros acá... la Constitución también prevé que la sociedad participe. Y lo prevé en lo que se denomina la iniciativa popular, o sea, la posibilidad de que la gente presente proyectos de ley. Lo prevé en lo que es el plebiscito. Son las maneras en que... Bueno, estos dos institutos nosotros en la legislación lo tenemos mal desarrollados. Hace rato que no votamos ningún plebiscito. Y estamos impidiendo... Uno solo se hizo. Chile. Beagle. Sí. Beagle. El conflicto con Chile por el canal de Beagle. No ponerle agilidad a ese tipo de recursos es impedir que el pueblo participe. Y me parece que ese es uno de los errores que nos está llevando a este colapso que tenemos en esta instancia electoral, en donde la gente no sabe qué va a votar y los candidatos tienen un nivel de conocimiento
en muchos casos, muy escaso. ¿Vos a las PASO vas a ir? ¿Votás en las PASO? Todos los argentinos tenemos la obligación de votar en las PASO. Ahí está. Y ahora te digo el tercero me tengo que ir a una comisión, pero dale. Te digo el tercero. Sí. El tercer proyecto que tenemos que hacer es el proyecto que se vincule a terminar con este negociado de las boletas que no le sirve al ciudadano y a establecer algún tipo de sistema en el cual el ciudadano tenga la libertad de entrar al cuarto oscuro y elegir. Ahora no lo tiene. Graciela Camaño. Graciela, muchísimas gracias, mucha suerte. Y después seguí viniendo, Graciela. Después de diciembre seguí viniendo. De visita, seguimos hablando. No, Tengo que cuidar a mi mamá. En realidad me voy por eso, así que... Exactamente. Te vi en una foto saliendo a pasear el fin de semana en las redes, te vi, con tu mamá. La vamos llevando ahí con la viejita. Bueno, Graciela Camaño, nosotros tenemos imágenes, por favor, de lo que está pasando en la previa de la comisión que recién estábamos indagando con la diputada Camaño. ¿De qué se trata esto? Ley de protección de datos personales. Le agradecemos a la diputada y estamos enseguida con Caro Ramos. Y me quedé pensando también en tu consulta, Benaim, en lo que decía Camaño, esto de que tiene rango constitucional el tema de la protección de tierras de pueblos originarios, así que es un tema, es un tema. Pero bueno, estamos en una jornada donde básicamente estamos hablando desde temprano de Silvio Robles. Están estas dos reuniones a las 11 de la mañana y también a las 14. Algo anticipaba Gonzalo. Y ahora vamos con Caro Ramos. Caro Ramos, ¿de qué hablamos, señorita? Vamos a hablar, Pato, de Dale. lo que se va a debatir justamente a partir de las 11 en este plenario de comisiones. Y si Graciela Camaño dijo que el tema es complejo, imagínense que me va a ser bastante complejo a mí explicarlo. A ver. Que, de hecho, cuando leí el proyecto de ley, la verdad que me costó mucho entender Yo lo algunas entendí cuando me cuestiones. explicaron el tema de los sesgos o los algoritmos, empecé a entender un poquito. A ver. Sí, totalmente, pero el proyecto maneja conceptos muy técnicos, Claro. muchos basados en, como decía la diputada, experiencias internacionales, así que es un tema súper delicado que se va a empezar a tratar en el día de hoy. Y hablamos de la nueva ley de protección de datos personales, que se va a tratar hoy a partir de las 11, decíamos, comisiones de asuntos constitucionales y de legislación general. Esta es una iniciativa que mandó el Poder Ejecutivo y esta va a ser una primera reunión informativa donde va a participar la directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es Beatriz Anchorena, como nos adelantaba Gonzalo más temprano. Tenemos las próximas placas, detalles del proyecto, que el objetivo es justamente, como decía Camaño, actualizar la ley 25326 que data de el año 2000. Ya tiene 23 años de antigüedad y 23 años con los avances que vemos hoy en la tecnología es mucho tiempo. La verdad, no recuerdo que hubiese algoritmos, por lo menos en nuestra vida cotidiana. Yo tampoco, claramente. Así que la ley necesita una modernización. Se toman como base los nuevos tratados internacionales firmados por el país y ratificados por el Congreso, también lo decía Camaño esto. Y ahora sí vamos a ver detalles de la iniciativa en la próxima placa. 3 pilares nombra el proyecto de ley. Uno tiene que ver con el derecho humano a la protección de los datos personales y la autodeterminación informativa, dice el proyecto. Luego otro de los pilares, la innovación tecnológica basada en principios éticos, que promueva un desarrollo económico inclusivo. Y por último, la construcción de confianza a través de reglas del juego claras, dice el proyecto. Más detalles en las próximas placas. Se debe interpretar armónicamente el derecho a la protección de datos personales con el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información pública y el proceso de memoria, verdad y justicia. Esto es importante frente a crímenes de lesa humanidad. Entiendo que tiene que ver con los discursos negacionistas que han aparecido en los últimos tiempos. Y acá un tema que nos involucra a los periodistas. En ningún caso se puede afectar el secreto de las fuentes de información periodística. Eso está resguardado, ¿no? Es un derecho que tenemos los periodistas. Sin perjuicio de eso, todo otro tratamiento de los datos personales en el marco de esta actividad, o sea, la nuestra,
se encuentra alcanzado por esta ley. ¿Qué más tenemos? Se incluyen los derechos de los titulares de los datos. Todos somos titulares de datos, ¿no? Sí, claro. Como el derecho a saber si se están tratando sus datos personales y figurando allí el derecho de acceso, el derecho de rectificación, el derecho de oposición y el derecho de supresión. Y además se incorpora el derecho a limitación y el derecho sobre las decisiones automatizadas y la elaboración de perfiles. Esto tiene que ver con el tema de los algoritmos, ¿no? Totalmente. Hoy por hoy vos tenés, vos buscás algo en los buscadores o en las redes y automáticamente... Bueno, hay todo los que son especialistas en esto son los bancos particularmente, ¿no? Sí. Como te dan la tarjeta, tiene que ver el color de la tarjeta con la plata que tenés. Un montón de concursos donde sortean media docena de manzana, pero te preguntan tu mail y te preguntan más datos tuyos, teléfonos. Sí, las empresas tienen un montón de datos. Totalmente. Sabe Totalmente. más de nosotros que nosotros mismos, me Totalmente, parece. sí, exactamente. Sí, Tenemos sí, dos sí. últimas placas. Queda exceptuado de los alcances de la ley el tratamiento de datos que efectúe una persona humana para su uso exclusivamente privado o de su grupo familiar. Se establecen mecanismos con distinto nivel de jerarquía para realizar el flujo transfronterizo de datos personales con confianza y, por tanto, sin conexión alguna con la actividad profesional o comercial. Y ahora sí, la última placa. Se determinan las características del consentimiento. Viste que muchas veces vos tenés que dar tu consentimiento para que determinada empresa o plataforma acceda a tus datos. El tratamiento de datos sensibles, el tratamiento de datos en el sector público y la protección especial de datos personales en el caso de niñas, niños y adolescentes. Y por último, y acá esto lo resalta bastante el proyecto de ley, se incorpora el principio de extraterritorialidad, que establece que la normativa se aplicará en distintos supuestos, aun cuando los responsables del tratamiento de datos no se encuentren en territorio nacional. Estamos hablando de una legislación que se vincula con todas las partes del mundo, ¿no? Yo me pregunto, ¿realmente va a ser muy complicado regular esto? Me encantaría, quiero ver ahora cómo se desarrolla el debate, ¿no? Y quisiera ver, seguramente debe haber algún modelo, Caro, donde te diga, mira, en determinado país del mundo hay una legislación similar, me parece. Seguramente, bueno, Sí. la ley que se pretende reformar del año 2000, por lo que leía, fue pionera en su momento, la de protección de datos personales, pero como decía Camaño, en ese momento datos personales eran tu nombre, tu documento, tu domicilio, ahora ya es mucho más, y me interesó mucho, la diputada hablaba del sentir, ¿no? Claro. El sentimiento. Todos dejamos nuestros sentimientos Bueno, regados a mí en ella no solo cuando dicen en el auto saben a dónde te dirigís todos los días, Totalmente. por ejemplo, pero el tema de en las aplicaciones, las películas que te inducen a mirar, Sí. es tremendo. Ahí están mirando cómo sentís. Claro, efectivamente. totalmente. Bueno, me imagino que Camaño va a ser una de las protagonistas del debate y por otro lado Karina Banfi. Bueno, que es ni hablar cuando especialista tienen en acceso a en el tu tema. PC, saben todo. Cuando acceso a tu PC, saben qué haces, qué no haces, qué buscás, qué no Estamos muy buscás. vulnerables, Totalmente. ¿no? Esa es la palabra, me parece. Totalmente. Bueno, total. vamos a ver cómo se desarrolla entonces el debate a partir de las 11 comisiones de asuntos constitucionales y legislación general. Bueno, muy bien. Faltan apenas 11 minutos para las 11 de la mañana. Vamos a estar en un rato con algo que es el balance de lo que pasó ayer con la presencia de Silvio Robles, el principalísimo asesor del titular de la Corte Suprema, porque la verdad que vamos a ver si podemos hablar con algunos hombres y mujeres del oficialismo. Ayer me parece que estaban repartidos los roles, uno lo veía a Leopoldo Moró tratando de mantener siempre un punto de equilibrio, de tranquilidad, también mediando siempre para que la cuestión no se fuera de su cauce por parte de la titular de la comisión. Más vehemente Tailade, eran los roles que me parece que se autoadjudicaban en la previa, pero la verdad que no tengo muy claro qué es lo que queda como sedimento de esto en el oficialismo, si están muy conformes, si no están conformes, si les quedó gusto a poco. No sé tampoco cuál es el balance a priori de lo que pasa con la oposición. Escuché, sí, por ejemplo, algún diputado como Pedrini, siendo muy crítico de la figura de Robles,
pero en el balance, no sé, repito, si quedaron satisfechos con lo que mostró Robles o enojados por lo que no dijo. Es un tema que vamos a ir viendo en el transcurso de la jornada. No, Vero seguramente coincide, mucho enojo. Sí. Justo estaba por decir eso, en un momento Germán Martínez, el presidente del bloque oficialista, amagó con retirarse de la sala. Digo, entonces estaba todo si muy terminaron kenchi. enojados, para él, para Robles, la estrategia que utilizó no fue mala. Mira, No sé, para mí pregunto, fue, yo siento que el oficialismo terminó frustrado Eso es con, lo que con la trataba de convocatoria preguntar. No sé si fue así, de pero... Robles. No sé si a Yo creo que hay Robles una le sirvió o segunda no, lectura, pero lo claro. que sí hizo es que se quedaran todos con una sensación de sabor amargo, que lograron sentarlo, que vino, pero no le sacaron una palabra de lo que buscaban. Yo creo que parte de eso hay, pero también está, me parece, lo que decía Caro, que tuvo que refugiarse tanto en la cuestión reglamentarista que me parece que eso indicaba que había cuestiones que te complicaban mucho y que no querías expresar, para mí me parece. la hipótesis. Pero algunos medios utilizaron eso para, observaron que se victimizó. Sí, Que, también. No, no, es que fue atacado y que quedó como él la víctima, digamos. Era ¿no? el O rol sea, que él también buscaba. Él un buen buscó camino. eso Sí, y algunos sí. lo leyeron así también. Sí, también, sí. Sí, hubo mucho, o sea, yo hago las dos lecturas. Muy Sí. enojados los diputados del oficialismo, Tailade también muy enojado, lo calificaron directamente de testigo reticente. Sí. Pero yo insisto en lo que dije al principio, para mí las no respuestas alimentan la hipótesis que maneja el oficialismo de que básicamente hubo negociados con el gobierno porteño. Sí, y después, digo, por ejemplo, lo que pasa con Rosenkrantz, ponete en el lugar de Rosenkrantz, de, por ejemplo, Lorenzetti, ¿no? De otro integrante del Cordobés, Juan Carlos Maqueda. Digo, ellos están mirando esta audiencia. Están metidos por carácter transitivo en este barro por responsabilidad de Robles. Me parece que ese es un tema que hay que mirar, ¿no? Porque digo, acá... No es todo responsabilidad de Robles, o sea... Puede ser, pero digo... Por ejemplo, en tema obra social, no sé qué tanto tuvo que ver Robles. Coincido con vos, claro. Coincido con vos. No, es cierto. En el tema obra social no. Pero a mí me parece que los tres, a excepción de Rosati, me parece que deben estar mirando de otra manera el rol que tenía Robles con Rosati. Eso es lo que queda más expuesto. ¿Por qué el presidente de la Corte necesita de alguien con tanta influencia en el manejo? Cosa que no existe en antecedentes, la verdad. No hay antecedentes. Parece que ese es el tema. Pues, ¿y por qué tiene que pasar esto? Digo, ¿por qué no lo resuelve? ¿Por qué tiene que estar él, Rosati, hablando, por ejemplo, con el ministro de Justicia, con D'Alessandro? ¿Por qué tanta exposición? Pero bueno, me parece, pero no sé si será, a lo mejor me dicen, para nada, es un problema de Rosati y está todo bien. Puede ser, pero nada. Pero al que no hicieron sentar todavía es a Rosati. No, Por es que no lo ahora van a hacer Rosati sentar. no lo están tocando. No lo van o a sea, hacer sentar. No, en ese sentido, si tenés a alguien que salga pero a poner la cara por vos, me dieron un dato. no lo veo mal. Me dieron un dato. Viste que cuando esto empezaba decían, no, esto no va a pasar nada, no va. La Corte, me dicen a mí, en el fondo, no quiso chocar con el Poder Legislativo, porque era un choque de poderes, el Poder Judicial con el Poder Legislativo. No quiso, porque yo pregunté por qué venía Robles, y me dicen, la Corte en algún momento pensó en enviarle al personal judicial que tenía que ocurrir algún escrito diciendo que estaban convalidados o habilitados para no hacerlo, que podría haber sido una potestad discutible del Poder Judicial. Decirle a los integrantes, vinieron jueces, vinieron vocales, vino Robles, decirle, ustedes por decisión del Poder Judicial no concurran. Bueno, eso no pasó. La Corte no lo hizo para evitar la escalada. Y como no hay nota, no tenía protección Robles para no venir. Tenía que concurrir, porque no había ningún respaldo explícito. Y es un dato de por qué evolucionó este juicio a la Corte Pero durante la Corte 6-7 tiene meses. facultad para decir no vayan. Y era un tema de jurisdicción. Sí. Es un tema discutible. Sí. En el complejo juego de los tres poderes, Sí. esto es área del Ejecutivo, esto del Judicial, esto del Legislativo. Si, por ejemplo, los 4 integrantes de la Corte pueden no venir acá. Ellos sí están exceptuados. Ellos sí, claro. Bueno, Sí. son cuestiones, viste, hasta acá llega el Poder Legislativo, hasta acá llega el Judicial. Podrían haber hecho un esfuerzo más que no lo hicieron, me dicen a mí, para que el conflicto no siguiera escalando.
Y por eso quedó, ¿por qué vino Robles? Bueno, porque no tenía... Protección, no tenía exactamente. Prerrogativas. Exactamente. Bueno, me dicen que vayamos a la pausa. Estamos con Verónica Benaim, estamos con Caro Ramos. Esta es la primera mañana y así seguimos. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Mundo Villa, martes, 23 horas. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces y es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Todo Cultura, miércoles 23 horas. DTV Entrevistas, viernes 23 horas.
Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ecoagenda, jueves 23 horas. Bueno, recordamos, 11 de la mañana con 2 minutos, eso es lo que está aconteciendo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Plenario y Legislación General, donde se va a debatir la modificación de la Ley de Protección de Datos Personales. Bueno, vemos que hay un número por ahora reducido, pero son 2 comisiones, si no me equivoco estaremos entre 30 y pico de miembros más o menos. Bueno, todavía no está pasando que haya quórum y como ya explicaba Graciela Camaño y también como contaba Caro Ramos, esto me parece que va a llevar bastante tiempo, ¿no? Estamos en agosto, esto siendo optimista lo veo para el 2024, me parece, Ramos, y, ¿no? No sé, los tiempos electorales nos juegan a favor. Claro. Digo, no sé si antes de las elecciones llegarán a avanzar, porque además no es un tema sencillo, como decía Camaño. Va a llegar seguramente varias reuniones informativas. Así que bueno, me decís que estamos con el diputado, todavía no, ¿no? Bueno. ¿Estamos? Bueno, a ver, presentación. Gonzalo, ¿con quién estamos? Pato, nos encontramos aquí junto al diputado Eduardo Tonioli del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe. El diputado que viene aquí a participar de esta comisión donde se va a presentar entre las comisiones conjuntas de Legislación General y Asuntos Constitucionales esta ley de modificación para la actual ley de datos personales. ¿Nos podías especificar en dónde se va a hacer hincapié, además del convenio 108 y demás, pero nuestros datos personales y la protección, ¿por dónde pasa, diputado? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Pato. Hola, ¿cómo te va? Bien, Eduardo. Un saludo grande. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, básicamente estamos hablando de una ley que requiere actualización. La ley 25236 es del año 2000, fue reglamentada operativamente en el año 2001. Han pasado ya 22 años y en esos 22 años... Bueno, las nuevas tecnologías, las redes sociales, que son un fenómeno que se ha instalado en la vida cotidiana, en este caso en particular de los argentinos y de las argentinas, la Big Data, es decir, hay toda una serie de desarrollos que hacen que los argentinos, las argentinas estemos inmersos en el desarrollo de nuevas tecnologías que tengan que ver con nuestra vida cotidiana, que requieren de algún tipo de mejora y de actualización de la legislación vigente en materia de datos personales. Todo lo que hacemos en materia digital, desde los trámites hasta cuestiones que tienen que ver con el ocio y el entretenimiento, dejan una huella digital. Y lo que hay que hacer es preservar la intimidad y el derecho a el buen uso, ¿no es cierto?, de los datos personales de las personas y hacerlo compatible con el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la economía de la información y, ¿por qué no?, el desarrollo económico. Es muy difícil diferenciar desarrollo económico material de digital, ¿no? Hay una hibridación entre estos dos mundos, entre estos dos fenómenos. Y esta actualización de la ley lo que viene a hacer es, en primer lugar,
garantizar ese derecho al buen uso de los datos personales, a la preservación de los datos personales, a la intimidad y articularlo virtuosamente con todo este otro desarrollo tecnológico y este desarrollo económico, ¿no? Eduardo, te hago una consulta, porque recién hablábamos con Graciela Camaño de esto. Ella hablaba de que se votó una ley similar hace 20 años y que quedó vieja. Y la consulta es, digo, ¿ustedes están mirando, hay algún modelo de legislación al que ustedes pretendan alcanzar? No sé, la verdad, Europa, Estados Unidos, ¿hay algo o están caminando con un modelo propio en esta ocasión? No, bueno, recién hacían referencia a convenios internacionales que de alguna manera marcan el 108 que marca un modelo a seguir y a partir de eso la incorporación de nuevas figuras que no estaban en la normativa anterior, ¿no? Una de ellas es la cuestión de la extraterritorialidad. Básicamente que todo lo que tenga que ver con la información personal de habitantes de la República Argentina, nacionales, extranjeros, quienes residan en la República Argentina, quienes transiten en la República Argentina, se va a regir por leyes nacionales. No importa quién sea el tratante de alguna manera de esa información, las leyes que van a regir el tratamiento de esa información van a ser las leyes argentinas, en aras de la preservación, como decía antes, del derecho de los argentinos en este caso, ¿no? Y hay otra figura que tiene que ver con una agudización o una profundización del cuidado de la información cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, ¿no? En base a toda la normativa existente, nacional y en base también a los convenios internacionales a los que está sujeto la Argentina, ¿no? Aparece muy fuertemente tratado la cuestión de niños, niñas y adolescentes. Y el eje central está puesto en la protección de los datos personales, ¿no? Mejorar la normativa, actualizarla, repito, pasaron 22, 23 años y el mundo se ha visto sacudido, la Argentina también, porque es parte del mundo, por la entrada, ¿no es cierto?, de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana, ¿no? Hoy no hay un solo trámite que tengamos que hacer los argentinos de la Argentina para con el Estado o en cualquier tipo de relación con empresas privadas, etcétera, que no pase por el mundo digital. Creo que quedaba una rémora hasta hace muy poquito que era la fe de vida, que en este Congreso hace muy poco hemos cambiado la normativa vigente y ni siquiera ya es necesario hacerlo y se puede hacer a través de distintos medios digitales, haciendo una compra con una tarjeta de débito o retirando el sueldo y dejando la huella digital. Esa era la única rémora que quedaba de un trámite que tuviera que ver en este caso con el Estado, la jubilación, la pensión, que exigiera de algún tipo de intervención física. Hoy todo es transitable por vía digital y como dije antes, todo eso deja huellas en el mundo digital y hay que preservar la intimidad y la información de las personas, ¿no? ¿Qué tal, diputado? Carolina Ramos lo saluda. Bueno, recién hablábamos con Pato de qué tiempos estamos hablando, porque estamos en un año electoral, es un tema muy complejo, como usted bien lo describió, seguramente va a llevar varias reuniones informativas, imagino. ¿En qué tiempos están pensando o qué cronograma de trabajo están pensando justamente para avanzar en un dictamen? No lo tengo claro porque entiendo que es todo un mundo, ¿no?, de información. Claro. Yo vengo con más dudas y preguntas que certezas, más allá de los resúmenes y lo que podamos haber nosotros inferido del cambio normativa, y para eso hoy hay funcionarios invitados, va a haber especialistas en la materia. Es un tema complejísimo y que recién lo escuchaba Pato antes de entrar acá al móvil y entiendo que coincido con él en que seguramente no vamos a llegar a una sesión ordinaria de este año para tenerlo en el recinto, pero es
pero en algún momento hay que arrancar y arrancar de la mejor manera, que es con reuniones informativas para sacarnos todas las dudas de quienes han protagonizado, también quiero rescatarlo, un proceso participativo en la materia, porque primero hubo un anteproyecto del Ejecutivo Nacional, eso se puso a consideración de organizaciones de la sociedad civil, de especialistas en la materia, de organizaciones que pelean en defensa de los derechos de la población, por la preservación de sus datos personales, que tenían mucho para decir, que lo volcaron a esta normativa en esto que ya es un proyecto del Ejecutivo Nacional, y seguramente la participación en comisiones va a hacer que posiblemente también se reformen algunas cosas, ¿no? Pero veo varias reuniones informativas en el medio, ¿no? Ahora, diputado, ¿no parece un tema que sea particularmente proclive a la grieta, ¿no? Me parece que a lo mejor acá, más allá de la pertenencia a los bloques, se podrían encontrar algunos puntos en común, ¿o no? ¿Sabe cuánto tema uno creía que no eran proclives a que se cuele la grieta y terminamos discutiendo? ¿Ah, sí? ¿Qué sé yo? Yo pensé que no sé, pero bueno. Está bien, bueno. No, espero que no. Deberíamos poder ponernos de acuerdo, ¿no? Pero digo, también hay intereses en juego. Cuando uno habla de una ley que garantiza soberanamente, ¿no es cierto?, el tratamiento de la información en función de las leyes y de los intereses de los argentinos y de la Argentina, eso indudablemente puede afectar los intereses de algunas empresas multinacionales, que hay que decirlo, hacen lo que quieren con la información. Claro. Y cuando hay intereses en juego, bueno, siempre hay quienes están contestes con salir corriendo a defender los intereses de... no en este caso de los argentinos y la Argentina, ¿no? Ayer no soy más miembro de la Comisión de Juicio Político, y perdón que introduzca otro tema, pero bueno, este es Diputados TV y ustedes están en me interesaba, sí. Y la Comisión de Juicio Político, uno parecía que alguien que no tendría por qué ser necesariamente defendido, ¿no es cierto?, a rajatabla por ningún diputado o diputada, porque lo que tenía que venir a hacer como testigo, dar cuenta de o responder a las preguntas que le hacían los diputados para llegar a la verdad, que es lo que busca la Comisión de Juicio Político, para tomar después decisiones en consecuencia, fue defendido por algunos bloques de la oposición como si fuera parte de la familia, ¿no? Entonces uno cree que hay cosas que no deberían terminar siendo afectadas por esto de la grieta, etcétera, y se lleva hasta el último debate en el Congreso de la Nación. No me hago el sonso y sé que hay una discusión política en torno a la cuestión de la Corte, hay miradas contrapuestas, etcétera. Digo, pero la actitud muchas veces de algunos actores de ponerse la camiseta en algo, porque exclusivamente es algo que el Ejecutivo Nacional tiene alguna perspectiva de apoyo, de interés, bueno, no me deja no deja de pasar eso en un montón de temas en los que no debería pasar, ¿no? Eso estábamos hablando acá con Caro Ramos y con Verónica Benaim. Digo, en el caso tuyo, que vos eras como observador, ¿qué sensación te queda después de que pasó Robles? De malestar porque no respondió, de que, bueno, si hubo tanto silencio es porque está ocultando alguna cuestión, enojo porque no fue más proclive a explicar lo que había pasado. ¿Qué le queda a Tonioli como resultado? Mirá, sí, no soy observador externo porque soy miembro de este cuerpo y tengo que formar parte de la decisión que se tome, ya no en comisión, pero sí en el recinto, pero tomando alguna distancia, me pareció una pobreza franciscana la exposición de Robles, o la no exposición, o los argumentos para no exponer. Fue como una especie de ganar tiempo y patear la pelota para adelante, ¿no? Y no poder responder en un silencio que termina siendo casi un asentimiento si conocía a determinados personajes de la política, con los que hay chats que se han hecho públicos, argumentar que esos chats tienen que ser dirimidos judicialmente, su veracidad o no, pero en ningún momento afirmar que no son ciertos, no son veraces, es decir, escudándose en determinadas garantías que no corren para alguien que es un testigo, ¿no es cierto? Es un testigo, no está imputado
ni es objeto del juicio político al que están siendo sometidos o del trámite de juicio político al que están sometidos los integrantes de la Corte. Me parece que fue pobre, ¿no es cierto? Los recursos fueron pobres los recursos utilizados para tratar de zafar de la situación y fue patear la pelota para adelante. Bueno, ahí está la palabra de Eduardo Tonioli, hombre de la provincia de Santa Fe, Frente de Todos, antes de la reunión de la bicameral, de este plenario de comisiones que está empezando en un ratito. Diputado, muchas gracias, hasta cualquier momento. Gracias. Chau, chau. Les mando un abrazo grande. Otro. Bueno, y a ver, Gonzalo, usted está mirando, Gonzalo, ¿qué pasa con eso? ¿Hay quórum? ¿Qué es lo que acontece? ¿Sí? Sí, por lo que veo, Pato, ya vemos una sala bien colmada. La verdad que ya estaría casi, te diría, en condiciones de comenzar. Hace aproximadamente 5 minutos llegaron de manera conjunta a esta sala tanto Lucas Godoy, el presidente de la Comisión de Legislación General, y Hernán Pérez Araujo, claro, de Asuntos Constitucionales. Así que han llegado juntos, lo que indica, además viendo ya también diputados y diputadas de la oposición, que esto estaría en condiciones de arrancar cuando lo permita el horario y cuando ya estén en condiciones. Ya son más de 1:15, así que en breve seguramente tendremos la comisión, Pato. Bueno, Gonzalo, vos nos estás avisando entonces, pero presiden 2 hombres del oficialismo, entonces, presidiendo las dos comisiones. Me decís que ya está también presente la oposición, así que bueno, vamos a estar aguardando junto contigo el momento en que esta reunión de las 2 comisiones empiece a funcionar. Bueno, qué sé yo, yo creía que esto podía cabalgar al margen de la grieta, pero ya ahí dijo Tonioli que siempre terminan apareciendo imponderables. Bueno, Gonzalo, vos nos avisás entonces cuando esto esté a punto de comenzar, así nosotros empezamos a transmitir la reunión de las 2 comisiones, ¿de acuerdo? Bueno, ahí estamos, Pato, además de este plenario hay otro. A las 14, a las 14 horas, comisiones de legislación del trabajo y de mujeres y diversidad para seguir analizando el tema ampliación de licencias por maternidad y paternidad. Una nueva reunión informativa con invitados de la CGT, CGT, CTA y Asociación de Laboralistas. Van a exponer en el día de hoy y ya hay un borrador de dictamen que en otra oportunidad lo vamos a detallar porque se estuvo trabajando mucho a nivel de asesores. Y te pregunto... Pero ahí también ayer, mientras se desarrollaba juicio político, tuvimos la oportunidad de hablar con algunos legisladores. Está complejo, empantanado. Eso iba a preguntar porque está como, tiene un sesgo, las invitaciones que son CTA, CGT, digo, porque bueno, no sé qué estará pensando u opinando la oposición y no sé qué dirá. La oposición tal vez acá no convocase ninguna central empresaria, no la convocás o a la UIA o a CAME, porque tal vez se expresan a través de diputados de la oposición. ¿Hay algún número? Y la verdad, hay un pero desde el lado empresario y por eso está un poco empantanado el debate. No sé si tendrá finalmente dictamen el día de hoy. Ayer había una porción de opositores que no lo acompañaban. Sí, porque en algunos casos se lleva la licencia por maternidad o por paternidad para los hombres, o los no gestantes, se lleva una cantidad bastante importante de días. Depende del proyecto, hay que ver bien cómo quedó el borrador, pero en el caso de los padres se amplía considerablemente. Eran 45 días. Sí, por ahí, entiendo que igual es gradual, no es que de un día para el otro se sanciona la ley y ya van a aumentar. Pero bueno, yo coincido, todavía no asoma ninguna citación a empresarios, la verdad que no. Hasta ahora todos empresarios. Y habrá que ver el número después, ¿no? Habrá que ver el número. Y si no llegan a un consenso, lo más probable es que terminen firmando dictámenes separados, ¿no? Exacto. Digo, el Frente de Todos alguna señal de que avanza el tema tiene que dar. Así que si no hay consenso, avanzarán con su propio Es una iniciativa que
se asemeja a, bueno, que todos queremos avanzar, pero en realidad hay trabas, ¿no? Como te digo sucede una con cosa, humedales, sí, no con conozco, alquileres claro. que terminan con doble dictamen, pero después en el recinto los votos no están y por eso no se llevan. Yo no sé, yo los otros días decía esto, yo la verdad que no sé qué puede suceder en el gremio camionero, a lo mejor se vota rápido, ¿no? Hay gente que está viajando permanentemente, a lo mejor funciona en los gremios, si querés, premium, que son buenos salarios hoy, aceiteros, el gremio también de los mineros, no sé qué puede pasar. Digo de lo que uno más conoce, que es nuestro ámbito laboral, primero que hay trabajadores en blanco, hay mucho contrato, pero hay trabajadores en blanco. No veo mucha predisposición de ningún sector patronal para decirle a algún trabajador, a la parte no gestante, decirle, tenés 45 días de licencia. Digo, para las mujeres hay, y se toman 180 días y está muy bien. Y se complica. Que a veces 180 días, que a veces administran, si se toman algunos días antes del embarazo, te quedan 6, 7 meses después, 6 meses, si no tenés que compensar. Pero para la parte no gestante, 45 días, digo, a lo mejor tenés un resquicio legal, pero tenés que convivir con el sector que te dice te vas a tomar un mes y medio. Además, ayer creo que me parece, se estaba hablando sobre un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, también con algunas cifras de dinero, de cuánto. Y me parece que también hay una. No, porque lo que pasa es que a mí me decían que no por ejemplo, convendría. en Europa funciona, pero también es cierto que en cualquier país europeo tenés una rueda, la quinta rueda de la economía, que es la inmigración, ¿no? Y en la inmigración todos esos derechos no corren. Bueno, acá también hemos inmigración. También, bueno, exacto. Bueno, ya hablamos, fuerte. pero por supuesto, bueno, no, es que yo acá la inmigración nuestra, ¿sabés qué? La involucro en todo lo que es el trabajador en negro, que lo hemos hablado 20 veces, claro. Efectivamente. Nos tenemos que ir a la reunión plenario de comisiones, legislación general, asuntos constitucionales, están llamando. Gracias, Caro, gracias Vero. Adelante ustedes.